La lluvia golpeaba el parabrisas como una orquesta de lamentos, difuminando las luces de la ciudad en un mar de neón y sombras. El olor a asfalto mojado y a cigarrillos quemados impregnaba mi taxi, mi fiel corcel nocturno. Me llamo Mateo, y llevo 7 años aporreando las calles, recogiendo almas perdidas, borrachos desorientados, amantes furtivos y algún que otro ser solitario que busca refugio en la oscuridad. La noche es un animal salvaje, impredecible, y yo, su humilde domador. Esta noche, sin embargo, sentía una extraña inquietud, una punzada en la nuca que me decía que algo no andaba bien. Ya sabes, esa sensación que te recorre la espina dorsal, ese instinto primitivo que te avisa del peligro, como un perro que husmea una tormenta. Eran las 2:30 de la mañana, y el centro de la ciudad, normalmente bullicioso a estas horas, parecía desierto, como si un pánico silencioso se hubiera apoderado de sus habitantes. El primer pasajero de la noche fue un hombre llamado Samuel. Un tipo corpulento, con la mirada extraviada y una gabardina empapada. Lo recogí frente a un bar de mala muerte. A la estación central, por favor, me dijo con voz ronca. Mientras conducía, no paraba de frotarse la mano izquierda, como si algo le molestara. Entonces, en el instante en que le eché un vistazo, vi la cicatriz. Una línea delgada y rojiza que surcaba el dorso de su mano, justo entre el pulgar y el índice. Parecía una antigua herida, ya cicatrizada, pero con una forma inconfundible. Me quedé mirándola, aturdido. No era una cicatriz cualquiera, tenía una forma muy específica, como un pequeño anzuelo. Lo dejé en la estación, mientras le ayudaba con la maleta, me despedí de él con una sonrisa amable. La sensación que me dejó, no era nada agradable. Después de Samuel, recogí a una joven llamada Clara, que esperaba bajo un farol en una calle oscura. Iba vestida con un vestido negro y parecía temblar de frío, pero no por el clima. Al barrio de las Flores, por favor, susurró, con la voz quebrada. Durante el trayecto, la observé por el espejo retrovisor, sin que ella se diera cuenta. Y entonces la vi, la maldita cicatriz. Exactamente igual. Mis manos sudaron, el corazón me latió con fuerza en el pecho. El mismo anzuelo, la misma forma, la misma ubicación. ¿Qué demonios estaba pasando? La llevé a su destino, y, aturdido, volví al centro. Con el paso de las horas, los pasajeros siguieron apareciendo. Uno tras otro, sin importar la edad, la vestimenta, o la hora del día, todos, absolutamente todos, tenían la misma cicatriz. John, un hombre de negocios con un costoso traje, la tenía. Laura, una estudiante con un libro en la mano, también. Carlos, un músico con un aire bohemio, la mostraba. Y así, sin tregua, la maldita cicatriz se convirtió en una obsesión. Empecé a conducir por diferentes barrios, a diferentes horas, incluso a salir de la ciudad, y la maldita cicatriz me perseguía. ¿Era una coincidencia? ¿Una broma macabra? ¿O algo mucho más oscuro? El cansancio me empezó a abrumar. Las horas se fundían, y el zumbido constante del motor se convirtió en una melodía siniestra. No podía dormir, no podía comer, solo podía pensar en esas manos marcadas. Me sentía como un pez atrapado en una red invisible, observando a los demás, con la certeza de que yo también estaba a punto de ser atrapado. Intenté buscar alguna explicación lógica. Hablé con otros taxistas, con amigos, con conocidos, pero nadie me entendía. Me miraban con lástima, creyendo que estaba perdiendo la cabeza. Son cosas de la noche, Mateo, me decían. Un poco de estrés, unas cuantas copas de más. Pero yo sabía que no era eso. Sabía que algo terrible estaba sucediendo. La paranoia me consumía. Empecé a evitar el contacto visual con mis pasajeros, temeroso de encontrar la cicatriz en cada mirada. Empecé a conducir con las luces bajas, a esquivar calles oscuras, a encerrarme en mi jaula de metal, como si eso me protegiera. Pero, aunque intentaba evitarlo, no pude evitarlo. Una noche, mientras esperaba en un semáforo en rojo, vi la cicatriz en mis propias manos. En la mano izquierda. Ahí estaba, idéntica a las demás, con la forma de un anzuelo. Me quedé paralizado, el miedo helándome las entrañas. La ciudad se oscureció, el motor del coche se paró, y un frío espectral se apoderó del coche. ¿Qué significaba? ¿Qué estaba pasando conmigo? Tenía que encontrar una respuesta, o la locura me engulliría por completo. Y justo cuando estaba por explotar de miedo, el espejo retrovisor se empañó, y una voz, muy suave y lejana, susurró mi nombre. Mateo. El sudor frío me empapaba la camisa. El espejo retrovisor se empañaba aún más, como si una niebla espectral se apoderara del interior del coche. Mateo. La voz era un susurro, un eco distante que vibraba en mis oídos. Me quedé petrificado, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho,
intentando desesperadamente enfocar la vista en el espejo empañado. La niebla se movía, se retorcía, y sentí como si algo, o alguien, estuviera al otro lado, observándome. Con un esfuerzo sobrehumano, intenté respirar, pero el aire parecía espeso, cargado de una presión invisible. La cicatriz en mi mano izquierda, la maldita cicatriz del anzuelo, palpitaba con un dolor sordo y constante. Era real, la sentía, la veía, la sufría. Y en ese momento, supe que no era una coincidencia, no era una broma macabra, sino una trampa. Una trampa que se había cerrado sobre mí, y de la que no había escapatoria. La voz volvió a susurrar mi nombre, más cerca esta vez, como si se estuviera acercando: Mateo. Únete a nosotros. Sentí un escalofrío que me recorrió la espina dorsal, un escalofrío que no era solo físico, sino algo más profundo, más oscuro, algo que me arrastraba hacia la locura. El miedo me paralizó, pero la curiosidad, ese impulso innato de saber, me obligó a actuar. Lentamente, como si me moviera a través de un pantano viscoso, alcancé el espejo retrovisor y lo limpié con la manga de mi camisa. La imagen que me devolvió fue la de un rostro. Un rostro borroso, difuminado por la niebla, pero reconocible. Era el mío. O, mejor dicho, una versión grotesca de mí mismo. Los ojos eran hundidos, vacíos, negros como la noche. La piel era pálida, casi transparente, como si la luz la atravesara. Y en la mano que se acercaba a mi propia cara en el espejo, la cicatriz del anzuelo, grabada en la carne, brillaba con una luz siniestra. Un gemido ahogado escapó de mi garganta. Intenté alejarme, pero el cinturón de seguridad me sujetaba con fuerza. El coche, inerte, se convirtió en una prisión. La niebla se intensificó, llenando el habitáculo de un frío glacial. El rostro en el espejo se acercaba, la boca se abría en una mueca silenciosa, mostrando unos dientes afilados y extraños. Y en ese instante, entendí. Entendí la maldita cicatriz, la obsesión, el porqué de todo. Todos los que la llevaban, como yo ahora, eran parte de algo. Algo oscuro, algo siniestro, algo que se alimentaba de la noche y de las almas perdidas. Éramos un cebo, un anzuelo para atraer a otros, para que cayeran en la misma trampa. La voz susurró por última vez, más fuerte, más clara, resonando en mi cabeza: únete. Se parte. Y entonces, el espejo se rompió. El cristal se hizo añicos, y el rostro que vi, el mío, extendió una mano hacia mí, la mano con el anzuelo, invitándome a cruzar. La oscuridad me engulló, la niebla se espesó, y sentí como si mi cuerpo se diluyera, como si me fusionara con la sombra. Intenté gritar, pero la voz se ahogó en mi garganta. Intenté luchar, pero mi cuerpo no respondía. Era el final, lo sabía. Había sido atrapado. Un segundo después, el coche se llenó de una luz cegadora. Parpadeé, aturdido, intentando recuperar la visión. El espejo retrovisor estaba intacto, reflejando el interior vacío del coche. El motor rugía, la lluvia seguía golpeando el parabrisas. Miré mi mano izquierda, con miedo, con desesperación. La cicatriz, la maldita cicatriz del anzuelo, ya no estaba. Me quedé sentado, petrificado, sin saber qué hacer. ¿Había sido una alucinación? ¿Un sueño? ¿O algo peor? La pregunta flotaba en el aire, pesada y amenazante. Me incliné, intentando ver mi rostro en el espejo retrovisor. Pero en lugar de mi reflejo, solo vi la noche, oscura y solitaria, reflejada en el cristal. Y entonces, la niebla se formó de nuevo. La niebla se formó, densa y amenazante, y una voz, la misma que me había estado atormentando, susurró mi nombre: Mateo. Esta vez, no intenté huir. No podía. Estaba exhausto, rendido. Sabía que era inútil. Pero esta vez, la voz no me invitó a unirme. En lugar de eso, el susurro se transformó en una risa. Una risa fría, hueca, resonando en el coche, llenando el espacio con una maldad palpable. Y de pronto, la niebla se disipó, y el rostro en el espejo, el rostro deformado y grotesco que había visto antes, se desvaneció. Pero no estaba solo. Frente a mí, en el asiento del copiloto, sentado con la misma expresión de pánico que yo había tenido tantas veces, había otro hombre. Un hombre con el rostro empapado en lágrimas y una gabardina oscura, empapada. La reconocí de inmediato. Era Samuel, el primer pasajero, el hombre de la estación central. La cicatriz brillaba en su mano izquierda, con la forma de un anzuelo. Miré mi propia mano, temblando. La cicatriz había desaparecido. Samuel me miró. Su mirada era un reflejo del mío, una mezcla de terror, de confusión y de una desesperada súplica. ¿Qué está pasando?, susurró, con la voz rota. No lo sé, respondí,
con la garganta seca. Pero creo que ahora tú lo vas a saber. En ese instante, las luces del coche se apagaron. La oscuridad me engulló. Y en la oscuridad, la risa volvió, esta vez aún más fuerte, aún más diabólica. Y con ella, una nueva voz, la voz de Samuel, también riendo. Y entendí. No era yo quien estaba atrapado. No, la trampa se había cambiado de sitio. Ahora, éramos dos. Y los que mirábamos, los que nos esperaban en la oscuridad, eran muchos. El coche arrancó. El motor rugió, y empezamos a movernos por las calles. Y supuse que nuestra noche no había hecho más que comenzar.